mañana. Quiero invitarle a que vaya por favor al libro de Judas. Judas. Y hoy vamos a leer un solo versículo. Hemos titulado el sermón del día de hoy, La avaricia de Balaán. ¿Lo tiene, Judas? Está al final de la Biblia. Nosotros llevamos ya varias semanas estudiando la epístola a Judas, versículo por versículo. Y hoy nos encontramos en el versículo 11. Así que vamos a leer solamente el versículo 11 por el día de hoy. Dice Judas: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la condenación de Coré. Puede tomar asiento. La semana pasada comenzamos a estudiar la primera de estas advertencias, de estas tres advertencias que da Judas, para que como iglesia nos pongamos atención y nos examinemos constantemente. Hablamos del camino de Caín, pasamos tiempo explicando y terminamos diciendo que, aunque quizás no hablamos mucho de ello, terminamos diciendo que el creyente debe vivir de acuerdo al camino de Abel y no al camino de Caín. El camino de Abel, es decir, de acuerdo a lo que Dios pide, de acuerdo a lo que Dios quiere, no de acuerdo a lo que el hombre quiere. El camino de Abel fue un camino que fue caracterizado ¿por qué? Por la fe. Fue caracterizado por la obediencia, por la entrega, por poner la mirada en lo que vendría. Y hoy nosotros no ponemos la fe en lo que vendría, sino que ponemos la fe en lo que ya vino, en Cristo, que murió en la cruz del Calvario y que esperamos por segunda vez su regreso, ya no en relación al pecado, sino en relación a como un rey conquistador. Cuando Cristo regrese por segunda vez, ya no va a perdonar pecados, viene a juzgar. Así que es bueno estar usted en Cristo mejor. Hoy nos ocuparemos del segundo ejemplo o de la segunda advertencia que nos da Judas. Esta apunta a Balaán, conocido como el profeta Balaán, aunque no era profeta, verdadero, llamémoslo así. Para algunos este personaje es conocido, para otros es poco conocido. Pero déjeme parafrasear el versículo o esta parte del versículo de la siguiente manera, utilizando el ay. Ay de aquellos que se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Creo que la palabra lanzaron corresponde a un río que se desborda, es decir, que se descontrola totalmente. Entonces la avaricia de Balaán lo arruinó y fue el motivo de su condenación. Otra palabra que encontramos ahí es lucro, que se puede definir como sacar ganancia, provecho de algo. Y creo que ese fue el pecado de Balaán. Y otra palabra es el error de Balaán. La Biblia lo traduce, a ver si, que se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Y este error no puede ser tomado como un error pasivo, sino como un error activo. O sea, Balaán voluntariamente decidió hacer lo que hizo, decidió engañar a los israelitas para llevarlos a pecar. Y es lo mismo que pasa hoy con los falsos
maestros que Judas describe en este pasaje. Su objeto es engañar al pueblo cristiano, su objeto es engañar a aquellos que se identifican como cristianos para obtener ganancia de ellos. Así que Judas, por medio de este ejemplo, saca a la luz el verdadero objetivo de los falsos maestros, de los falsos cristianos que se han infiltrado dentro de la iglesia local. Por ejemplo, Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, nos dice, ¿no? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. A veces la gente dice que el dinero es malo. No, el dinero es malo. Lo malo es el amor al dinero. El cual codician algunos, y mira lo que dice, y se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y el contraste que pone Pablo de los verdaderos pastores de Jesucristo es en 1 Timoteo 3:3, donde dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, y mire lo que dice, y que no sea avaro, que fue el pecado de Balaán. Entonces los mercaderes del evangelio hoy se han lanzado de cabeza siguiendo el mismo camino de Balaán. Su avaricia los está llevando a ese mismo camino. Ahora, la historia de Balaán, para entenderla hay que ir un poco a ello. La historia de Balaán es un claro ejemplo de un profeta que, motivado por la avaricia o por el beneficio económico, se olvidó o no quiso escuchar las palabras de Dios. Para entenderlo hay que ir a Números. Vaya a Números en los capítulos 22 al 25, podríamos decirlo. Por obvias razones, pues no vamos a leer todos los 3 capítulos completos, pero como usted es un buen estudioso de la Escritura, en su casa se va a ir y los va a leer completamente. Pero sí vamos a darle un vistazo y vamos a sacar algunas cosas de este pasaje. En esta historia, tratando de hablar, ponerle un poco en contexto, el rey Balac, el rey de Moab, contrata a Balaam para que Balaam maldijere a Israel. Una lectura rápida y superficial de estos capítulos, del 22 al 24, nos podría dar la impresión de que Dios aprobó el comportamiento de Balaam, o que Balaam estaba obedeciendo lo que Dios estaba pidiendo que él hiciera. Pero no obstante, cuando usted empieza a profundizar y a mirar en detalle un poco más, nos damos cuenta de que Balaam estaba totalmente alejado de la voluntad de Dios, y que lo único que hizo fue corromper al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel entrara en inmoralidad y en adoración a ídolos. Eso lo encuentra usted allá en Números capítulo 31, versículo 16. Pero el contexto es el siguiente. El pueblo de Israel salió de Egipto, estaba cerca al final de su peregrinación, llegó a esta parte del río Jordán. Y por el relato bíblico sabemos, en el capítulo 21, sabemos que habían derrotado a 2 reyes. El rey de Sehón, rey de Hesdón, y Og, rey de Basán. Luego de que Balaam vio que Israel acabó con estos 2 reyes, se llenó de nerviosismo, juntó a los asesores de él para ver qué podían hacer, y decidieron contratar a Balaam para que Balaam maldijera al pueblo de Israel, y así de esa manera ellos pudieran derrotarlo y no pasará nada. En el capítulo 22, versículo 7, dice que mandaron a Balaam y le mandaron dádivas de adivinación en su mano. Es decir, esa era una práctica que ellos tenían, le estaban pagando para que él adivinara y
y profetizara a favor de ellos. Pero vaya al versículo 12 del capítulo 22, porque cuando a Balaán le hacen la oferta, Balaán dice, bueno, voy a consultar a Dios, a ver Dios qué me dice. Imagínense por un momento, Balaán para ir a consultar a Dios y decirle, Dios, me han pedido que maldiga a tu pueblo. ¿Tú qué piensas, Dios? Imagínense, yo que usted se ponga eso en la mente por un momento y luego usted me dice si era profeta de Dios o no. Consulta a Dios, versículo 8, y del versículo 12 Dios le da la respuesta. Y creo yo que la respuesta es clara y contundente, versículo 12. Números 22, versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaán. ¿Qué le dijo? No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque es bendito. Dios le dice dos cosas y creo que no necesitamos ir ni al griego, ni al hebreo, ni a ninguna otra cosa para entenderlas. Dios le dice dos cosas. En primer lugar, no vayas con ellos, porque la oferta era que él fuera a donde estaba Balaam. Y la segunda es, no maldigas a mi pueblo, porque mi pueblo es bendito. Versículo 13 dice que Balaam se levantó por la mañana y le dijo a los príncipes, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Que les vaya bien. Uno podría pensar hasta allí, tremendo hombre de Dios, está actuando como el verdadero profeta de Dios. Pero cuando a Balac le dicen la noticia, Balac no está muy contento y Balac envía otros príncipes y esta vez envía con mucho más dinero. Versículo 15 en adelante dice, y del versículo 16 en la parte B le dice lo siguiente, te ruego no dejes de venir a mí. Eso es Balac, le manda el mensaje a Balaam, porque te honraré mucho y haré todo lo que digas. Tremenda oferta, imagínense. Todo lo que usted quiera. Yo creo que algunos mercaderes del evangelio hoy estarían contentos que le hicieran esa oferta. Pero ven pues ahora y maldice a este pueblo. Ahora aquí comenzamos a ver el corazón de Balaam una vez más. Porque Balaam tenía que haber regresado ¿a dónde? A la primera respuesta de Dios. ¿Cuál fue la primera respuesta de Dios? No vayas, y segundo, no maldigas a mi pueblo porque mi pueblo es bendito. Ahora, si usted lee el versículo 18, usted podrá decir, wow, tremendo corazón de este hombre. Pero Balaam va otra vez a consultar con Dios. El versículo 20 nos puede dar la idea. Alguien podría pensar, pero pastor, es que Dios en el versículo 20 como que autoriza a Balaam para que vaya. Bueno, el permiso de Dios para que Balaam vaya no disminuye el desagrado de Dios por lo que Balaam estaba haciendo. Y aparte, Dios dijo, bueno, yo voy a cumplir mi propósito. Aún en la obstinación de Balaam, Dios dice, yo voy a cumplir mi propósito. Ahora, del versículo 21 al versículo 35, encontramos una de las historias más peculiares que usted puede encontrar en la Escritura. Algunos ya la han leído, otros no, pero si no la ha leído, yo lo invito a que usted vaya y la lea. Pero es cuando el asna le habla a Balaam. Desde el versículo 21 al versículo 35 está este episodio que no lo vamos a leer, solo vamos a mirar algunos detalles. Lo primero que notamos en el versículo 22 es que dice que la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso al camino. Esto es una cristofanía o una teofanía, es decir, una manifestación de Cristo. El Cristo preencarnado se le manifestó, o sea, el mismo Cristo se le manifestó a Balaam. Y el relato dice que se le presentó como adversario. No se le presentó ni para darle una bendición, ni para darle una profecía. Se le presentó como un adversario.
Hermano, Dios es adversario de todo aquel que profesa tener fe en Dios, pero no vive de acuerdo a esa fe. La ira de Dios está sobre esa persona. Balaam profesaba conocer a Dios. Balaam profesaba hablar con Dios, pero a Balaam no vivía de acuerdo a Dios. Y tú puedes profesar mucha fe. Puedes conocer muchos versículos bíblicos, puedes conocer mucha teología, puede gustarte escuchar pastores que tengan buena teología, pero si tú no vives de acuerdo a esa teología o a esa enseñanza, Dios te sale como adversario. Y tener a Dios como adversario, creo que es más fácil encontrarse con una leona hambrienta que tener a Dios como adversario. El autoengaño de Balaán era tan profundo, y yo creo que ese es el aspecto que yo quiero que usted mire en Judas, porque eso es lo que Judas está queriéndonos mostrar, el autoengaño. Porque en las congregaciones sabemos muchos engañados. El autoengaño de Balaán era tan profundo que no se dio por enterado lo peligroso que es tener a Dios como adversario. Al punto que en el versículo 32... miren lo que Jesús, lo que Dios o Cristo o el ángel de Jehová le dice a Balaam: Balaam, tu camino es perverso delante de mí. Ahí está, yo estoy sacando las partes porque lo leo completo. Dice: y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna 3 veces? He aquí que yo he salido para resistirte. ¿Por qué? Porque tu camino es perverso delante de mí. Tu estilo de vida, hablamos la semana pasada, lo significaba ese camino. Tu forma de hacer las cosas, tu forma de proceder es perverso. Hermano, Dios no mira únicamente lo que hay afuera, Dios mira lo profundo del corazón. Y de la misma manera como Dios había mirado el corazón de Caín que estudiamos la semana pasada, aquí vemos a Dios mirando el corazón de Balaán. Un corazón perverso. ¿Sinónimo de qué? De un corazón perdido. De un corazón muerto. Ahora, la ceguera de Balaán, la ceguera espiritual de Balaán era tan grave que no le permitió ver las cosas que estaban pasando en ese momento. Él estaba frente a la espada de Dios y Balaán estaba más preocupado. ¿Sabe por qué Balaán estaba preocupado? Los que han leído la historia, ¿sabe por qué Balaán estaba más preocupado? Algunos han leído la historia y saben por qué Balaán estaba más preocupado. A ver, ¿qué se imagina usted cuál es la preocupación de Balaán? Que el asna no avanzaba. Como el asna no avanzaba, Balaán se descontroló. El asna no se movía porque el asna vio el ángel de Jehová, vio la espada de Jehová y el asna dijo: quieto en primera. Balaán empezó a golpear la asna, la golpeó 3 veces. Su ceguera espiritual era tan profunda que no podía ver lo que estaba pasando. Hermano, el pecado hace al ser humano torpe. Le roba la capacidad de analizar las circunstancias que están pasando a su alrededor y se enfoca simplemente en lo que él quiere enfocarse. Mire, él pudo analizar la situación que estaba pasando. Él pudo analizar el comportamiento del animal, porque según el relato bíblico, cuando el animalito le habla, le dice que ya tienes mucho tiempo conmigo. Lo que le está diciendo el animalito, o sea, Dios a través del animalito es diciéndole: mira, tú no estás pensando y analizando que algo me está pasando, porque yo no me comporto de esa manera. No, su comportamiento o la ceguera espiritual o la obstinación o el pecado enceguece tanto a la gente. Lo golpeó 3 veces y dice el versículo 29, cuando lo lea, dice el versículo 29, dice: si tuviera una espada en mi mano te mato. Imagínense cómo estaba encolerizado.
Balaán. Entonces Balaán ni reflexionó, ni se arrepintió, porque arrepentirse, recuerde que arrepentirse es cambio de dirección. Y por el relato bíblico sabemos que siguió en su camino en su obstinado deseo, ¿no? Sigue su camino, digamos, autorizado por Dios. Y lo vuelvo y lo digo, esto no es una contradicción. Dios simplemente permitió esto para cumplir su propósito. Mientras trataba con la avaricia, diría yo, de Balaán y de Balac. Entonces, el profeta llega donde Balac. Balac le ofrece los bienes que tenía que ofrecerle. Dice que preparan un altar, 7 altares, ofrecen 7 becerros, 7 carneros y todo muy bonito. En el versículo, y él en total da 4 profecías. Vamos a mirar 2 rápidamente. Pero vaya a Números capítulo 23, versículo del 7 al 10, donde encontramos, creo, la primera. Dice, y tomó su parábola y le dijo, de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldice a Jacob y ve excreta a Israel. Excreta o excretar es maldecir con una autoridad sacerdotal. ¿Por qué, dice el versículo 8, por qué maldeciré yo al Dios? ¿Por qué maldeciré yo al Dios que no maldijo? ¿Y por qué he de excretar al que Dios no ha excretado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Aquí vemos a Balaán, un falso profeta, hablando palabras verdaderas de parte de Dios. Y él dice, creo que hay una cosa interesante que debemos notar aquí, por eso la leí. Él dice, muera yo la muerte de los rectos. Es decir, Balaán reconocía que había una muerte diferente de los justos que de los injustos. Y cuando hablo de una muerte diferente, no estoy hablando de que vamos a morir de una forma diferente, sino que simplemente que al morir, si morimos en Cristo, tenemos vida. Si mueres en Cristo, no tienes vida. Pero sin embargo, aunque Él desea morir como los justos, como los rectos, Él no camina como los rectos ni como los justos. Es decir, en fe y en arrepentimiento. Y hay muchos que saben y hablan la palabra de Dios, pero permanecen en incredulidad. Hay que uno de los grandes predicadores de siglos pasados, George Whitefield, dijo lo siguiente: la gran desgracia del cristianismo es la cantidad de pastores inconversos. La gran desgracia del cristianismo es la cantidad de pastores inconversos. Hombres que están hablando de Cristo mientras ellos mismos no conocen a Cristo. Y esta es la situación de los falsos profetas el día de hoy en las congregaciones y los falsos cristianos en las congregaciones. Hablan la palabra de Dios, pero no conocen a Dios. Balaán sabía que había un camino de justos. Balaán sabía que había un camino de rectos. Pero ni caminaba en los caminos de los rectos, ni caminaba en el camino de los justos. Hay mucha gente en la iglesia cristiana, sabe que tiene que vivir delante de Dios en rectitud, sabe que tiene que vivir en santidad delante de Dios, pero ni caminan en santidad, ni caminan en rectitud delante de Dios. Es aquí donde tenemos que hacernos la pregunta. Usted y yo que estamos sentados en esta mañana, ¿conocemos el camino recto de Dios?
Puede decir que está caminando en el camino recto de Dios. Y no me lo conteste bajo la emoción suya. Amén, pastor, estoy aquí este domingo en la mañana. Yo no estoy hablando de que esté aquí este domingo en la mañana. Estoy hablando de su estilo de vida. Estoy hablando en su trabajo, en su casa, en la tienda, en los lugares deportivos, donde usted se meta. ¿Está viviendo usted el camino recto de Dios allí? Ahora, luego de que Balaán escucha esa profecía, Balac, perdón, se enoja con Balaán y le dice, yo te traje para que lo maldijeras, no para que lo bendicieras. Y sin embargo le dice, mira, ve, vamos a otro lugar y ven conmigo y allí sí, por favor, maldícelos. ¿Qué hace el profeta? ¿Volvió a la primera respuesta? No. Vaya al versículo 18, del 18 al 24. Entonces él tomó su parábola y dijo, levántate y oye y escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá revocarla. Versículo 21. No ha notado iniquidad en Jehová, en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene razón, tiene fuerza como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Balaán, una vez más, pronuncia palabras poderosas, palabras de Dios, pero con un detalle interesante, sin creerlas. ¿Por qué digo sin creerlas? Porque el versículo 19 dice unas palabras poderosas que quizás muchas veces nosotros como cristianos nos hemos referido a ellas. Miren lo que dice, Dios no es hombre, ¿para qué? Para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Hermanos, si Balaam verdaderamente creyera esta palabra, ¿qué era lo que Balaam tenía que haber hecho? Regresar al versículo, ¿qué fue el versículo que dije? 12. No vayas, no maldigas a mi pueblo, porque mi pueblo es bendito. Hermano, pero las dádivas, las ofertas financieras que le habían hecho a Balaán se unieron con su corazón ambicioso. Y él constantemente insistía y cada vez que Balaán le ofrecía, él decía, déjame, yo voy y le pregunto a Dios, a ver si de pronto Dios, ahora sí, se arrepiente. Y ahora sí me deja maldecir a este pueblo. Hermano, mire la dureza de un corazón no arrepentido. Sabe que Dios cambia, pero es que él lo está diciendo, Dios no cambia. Dios dijo que los va a bendecir y ya no los va a maldecir. Y sin embargo, sigue. Ahora mire el versículo 21. Y vamos a explicarlo porque quizás alguien pueda decir, bueno, yo no comprendo. Mire lo que dice el versículo 21. No ha notado iniquidad en Jacob. O sea, aquí está hablando de que de la nación. Ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él y júbilo de rey en él. A ver, ¿cómo así?
¿Cómo así que Dios no ha visto perversidad en Israel? Hmm, ¿Qué cree usted? ¿Mm? ¿Qué cree usted? Ahora, una sola lectura, abuelo de pájaro, como es en mi país, del libro de Éxodo, nos podrá ver o podremos encontrar que este pueblo fue infiel a Dios en muchas ocasiones. Es más, en el capítulo 14, o en unos versículos, Dios dice, ¿hasta cuándo este pueblo se va a rebelar conmigo? Llevan 10 veces, creo que es que dice el Señor, que le dice a Moisés que este pueblo se haya rebelado contra ellos. ¿Había iniquidad en este pueblo? Sí. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿y entonces por qué dice aquí este versículo que Dios no ve iniquidad ni perversidad en ellos? Hermano, yo creo que este versículo es una foto, ¿sabe de qué? De la justificación por fe. Este pueblo por fe tenía su mirada en el Dios que los iba a salvar, en Cristo que los iba a salvar en el Calvario. Y por lo tanto, Dios los ve o los veía como justos. Lo mismo pasa con nosotros hoy. Los que verdaderamente estamos en Cristo, los que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, Dios, aunque cometemos pecados, Dios no está viendo ese pecado, porque Dios está viendo ¿qué? La justicia de Cristo que me fue imputada. Porque el que me diga aquí que no está pecando, pues acabo de pecar. Sí, aunque cometemos pecado, y lo voy a aclarar, esto no es una licencia para que usted diga, a vivir la vida loca. Si usted está razonando de esa manera, perdóname, pero necesitas a Cristo, no has entendido el Evangelio. No lo has entendido. Porque el Evangelio no es el hecho de que Cristo me vea a mí posicionalmente santo, justo, no es una licencia. No es una licencia para pecar. Entonces, Dios ve el sacrificio de su Hijo perfecto en la cruz del Calvario, que limpió mi pecado, que quitó mi pecado. Por eso decía de este pueblo, no ve iniquidad, no ha visto perversidad. Y hoy si estás en Cristo, Cristo dice, si estás verdaderamente en Cristo, si estás caminando en el camino de Caín, si estás caminando en el camino, en el pecado o en la avaricia de Balac y en la rebelión de Coré, Dios está viendo tu pecado. Y Judas dice, ay de ellos, y volvemos a los pasajes anteriores, porque ya estás condenado. Ahora mira el versículo 23. O antes del versículo 23, el versículo 21, ¿no? Tremenda doctrina de la justificación allí, ¿no? En la boca de este profeta falso, y ni así la entendía. Mira el versículo 23. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Hermano, yo entiendo que existe la adivinación, entiendo que existe la brujería, entiendo que existe, ¿cómo se llaman? ¿Cómo llaman estos? Los salteros y toda esa cuestión. Yo entiendo que eso existe. Pero otra cosa que entiendo es que el cristiano, el hijo verdadero de Dios, está confiado que ninguna de esas cosas lo pueden tocar. Así que el cristiano tiene que dejar ese miedo, ay, que me van a hacer brujería, que me van a hacer esto y lo otro. No, no, no. Si tú eres hijo de Dios, nada te va a pasar. Y si algo te pasa, es porque Dios lo permitió. Y tendrá un propósito para tu vida. Pero no podrás hacer nada, ni fu ni fa, para que no te pase. Si estás en Cristo, la brujería no tiene autoridad sobre tu vida. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice que si estamos en Cristo, nadie nos arrebatará de su mano. Primera de Juan 5:18 dice que el maligno no me podrá tocar.
Él me puede odiar todo lo que quiera, pero no me puede tocar porque estoy en Cristo. Porque hemos sido lavados, cubiertos por la sangre de Jesucristo. Porque soy su oveja y Él cubre y Él protege sus ovejas del lobo rapaz. Así que si usted cree que ha sido víctima de brujería siendo cristiano, usted necesita a Cristo, por favor. Necesita arrepentirse. Porque no ha creído en un Salvador todopoderoso. Si la brujería tiene control sobre el cristiano, pues entonces el diablo es más poderoso que Cristo. Así de sencillo. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. Pablo dice a los romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién les podrá hacer daño? Si estás en Cristo, nada te puede hacer. No, es que abrí una puerta, nena. Si estás en Cristo, estás completo. Y nada podrá hacer el enemigo. Y si Él lo hace, no es porque tú abriste puerta. Él lo hace porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite, es por un propósito. Un ejemplo que podemos notar allí es Job. ¿Qué puerta abrió Job? Ahorita dirán que Job abrió puerta. No. Simplemente Dios lo permitió por un ¿qué? Propósito. Ahora aquí vemos una vez más el corazón incrédulo, cerrado a Dios y a su palabra. Balaán, a pesar de que escucha de tremendas bendiciones, hermano, Balaán sigue buscando a Dios para que Dios autorice que maldiga a este pueblo, hermano. Y cuando yo pensaba en esto, pensaba, no, Balaán y Balac, ¿no? Los dos siguen insistiendo hasta si por fin pueden escuchar lo que quieren escuchar. Y póngame atención, porque los seres humanos somos así. El ser humano cuando está en su pecado, quiere escuchar lo que quiere escuchar, no lo que necesita escuchar. Y va de persona en persona buscando a la persona que le diga lo que él quiere escuchar. Y si va donde esta persona y esta persona le dice lo que no quiere escuchar, se va y se busca otra hasta que le encuentre. Y cuando le encuentra es su mejor amigo. Balaán y Balaán, mejores amigos. Porque uno quería escuchar y insistió. Hermano, hoy la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar. Y no quiere escuchar lo que Dios dice en su palabra. No quieren escuchar como Dios lo dice. Hermano, debemos presentarnos delante de Dios, dispuestos a escuchar lo que Él tiene que decirnos, aunque no nos guste. Y aunque no nos guste, debemos aceptarlo. Porque lo que Dios tiene para decirnos a nosotros, no usando algunas palabras de la Escritura, lo que Dios tiene para nosotros es bueno, es agradable, es perfecto. Y en su momento, aunque usted no le guste ni lo acepte, en su momento traerá paz, gozo y tranquilidad a tu vida. Deja de andar buscando que te digan lo que tú quieres escuchar. Pide escuchar lo que necesitas escuchar. Y si proviene de Dios, en este momento no te va a gustar. Pero créeme que mañana vas a decir gracias, Señor, porque te escuché y has traído paz, tranquilidad y armonía a mi vida. Y esto se lo di y tiene aplicación en muchos aspectos, pero una aplicación es cuando la gente empieza a enamorarse. Quieren que les digan lo que ellos quieren escuchar. Y no esperan el tiempo de Dios para que mañana tengan tranquilidad, paz y armonía. Se aceleran y después encuentran dificultades y el culpable es Dios, el hombre o la mujer que me diste. Dios dice, yo no te di nada, tú la escogiste.
Hermano, en total fueron 4 profecías. Las dos últimas usted lo encuentra en el capítulo 24, como usted es un buen estudioso como los de Berea, se va a ir a su casa a leerlas y a estudiarlas. Pero quiero llevarlo a otro aspecto de Balaán, que yo creo que es importante tocar. Cuando Juan o Jesús hablando a través de Juan a las iglesias, vaya a Apocalipsis capítulo 2, nos dice lo siguiente sobre Balaán. La iglesia de Pérgamo, capítulo 2, también es aplicable al trabajo. Aquellos que tienen trabajo y es que ese no es el que yo quiero. Le dije, bueno, esperes el tiempo de Dios. Dios abrirá y traerá paz y tranquilidad. Lo tiene Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué versículo dije que era? El 14. Pero mira lo que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienen allí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, Juan ahora la identifica como la doctrina, o sea, la enseñanza de Balaán. Ahora, Juan aquí se está refiriendo al pecado de Israel en el capítulo 25, que usted también va a leer en su casa, ¿no? De Baal Peor. Porque en este pecado miles de israelitas murieron de plaga y miles de madianitas cayeron en esa batalla. Mire, como el intento de Balaán de maldecir al pueblo, y yo quiero que usted ponga atención porque esto aplica a lo que vivimos hoy por los falsos profetas, como su intento de maldecir al pueblo falló. ¿Sabe qué fue lo que hizo Balaán? El profeta que profetizó, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Fue a convencer al pueblo, a darle consejo para que se juntaran con los paganos e hicieran idolatría. Miren, el capítulo 31, versículo 16 dice lo siguiente: por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaán fue de influencia negativa para que ellos empezaran a tener relaciones con paganos. O sea, que el pueblo de Israel se juntara con gente pagana y formaran familia. Hoy la gente dice, pastor, es que yo lo convierto. ¿Usted acaso es el Espíritu Santo? No, es que me lo gano para mí y luego para Cristo. Mentira del diablo. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Pare de contar. La Biblia no dice, únete en yugo desigual y si no es cristiano lo conviertes para que sea un yugo igual. A ver, ¿en qué versículo dice eso? Eso no aparece ni en los versículos apócrifos siquiera. Él les infiltró enseñanzas para que formaran esos matrimonios mixtos, para que hubiera idolatría. Y cuando empezó la idolatría y cuando empezó los matrimonios mixtos, pues bueno, a consecuencia de su idolatría y de su desobediencia, ¿qué pasó con ellos? Pues Dios los castigó. Hermano, el pueblo de Dios tiene que entender. O sea, digo, no los maldigo, pero entonces los voy a llevar para que Dios los castigue por su desobediencia. Pero el pueblo tiene que entender una cosa. Dios sacó al pueblo de Egipto, y para usted y para mí Dios nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo y nos apartó para Dios, y hemos sido apartados por Dios y para Dios. Las profecías que leímos dice que había sido un pueblo que no iba a ser contado entre los otros pueblos.
Y esa es la marca del pueblo de Dios. Esa es la marca de la iglesia de Jesucristo. Hoy nunca debemos mezclarnos con el mundo. ¿Estamos en el mundo? Sí. ¿Somos del mundo? No. ¿Trabajamos en el mundo? Sí. ¿Y como trabajo en el mundo me comporto como el mundo? No. ¿Tengo que ponerme ropa? Sí. ¿Me pongo la ropa que pone el mundo? No. ¿Entiende la idea, cierto? Porque hay cosas del mundo que tenemos que hacer, pero lo que está hablando Jesucristo es no tomar las prácticas del mundo y empezar a vivir en ellas. No se puede mezclar. La Biblia es clara, tiene que haber una separación. Pero Balaán enseñó a Balac cómo poner tropiezo al pueblo de Israel. Hermano, y Satanás siempre nos va a tratar de poner tropiezo, mezclando el mundo con el cristianismo. Por eso creo que uno de los grandes golpes que Satanás acertó fue en 313 después de Cristo, cuando este Constantino se convirtió, según, que mezcló todo. Y por eso muchas fiestas que eran paganas las santificaron hasta el día de hoy. Y el mundo se ha metido en la iglesia. Y la iglesia tiene que estar apartada de las prácticas pecaminosas del mundo. Así nos llamen extremistas, así nos llamen legalistas. Pero es la obediencia a la palabra de Dios. Y muchas congregaciones hoy están enseñando a la iglesia a mezclar cosas. Y lo he dicho en varias ocasiones que ya ahí es muy difícil a veces identificar. Si es difícil identificar la cizaña del trigo, imagínense ahora qué tan difícil es identificar que ya no sabemos si el mundo está en la iglesia o la iglesia está en el mundo. No sabemos cuál de las dos. Por todas las prácticas. Ahora, vaya Pedro, porque Pedro también tiene que decirnos algo sobre Balaam. Segunda de Pedro, capítulo 3, capítulo 2, perdón, del 1 al 3. Dice Pedro, pero hubo también profetas entre el pueblo. Bueno, le doy chance para que lo busque. Segunda de Pedro. ¿Lo tiene? Dice, pero hubo también profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Mire lo que dice, que encubrirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. Y muchos, dice, no son pocos, ¿cuántos son? Muchos seguirán sus desilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oh, versículo 3, eso está de moda hoy. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mercadería del evangelio. Si ves, eso no es un término que nos hemos inventado por ahí, no, eso es un término bíblico. Mercadería del evangelio. Hermanos, hoy el evangelio está tan pisoteado gracias a estas falsas enseñanzas que se han introducido secretamente en la iglesia de Jesucristo, que hoy la gente del mundo, y yo me atrevería a decir que aún dentro de las mismas congregaciones, piensan, cuando hablan de pastor, piensan en sinónimo de un vividor que roba el dinero de la gente. Hoy hay muchos Balaáns en las iglesias locales y el cristianismo está sufriendo. Hoy hay una cantidad de Balaanes prometiéndole a la gente cosas que Dios hará, que Dios no ha prometido. Por eso el texto dice, por avaricia harán mercadería. O en otras palabras, si no entiende la palabra mercadería, harán negocio con ustedes.
Y usan palabras, dice, palabras fingidas. Dios te bendecirá. Dios tiene cosas grandes para ti. Veo cheques venir. Palabras fingidas. Y a todo el mundo le dicen, ¿a cuántas personas no le habrán dicho esa frase? Veo cheques venir. ¿Sabe cuántas personas no le habrán dicho, veo cosas grandes para tu vida? ¿Sabe cuántas personas le habrán dicho, Dios te bendecirá? ¿Sabe cuántas personas le habrán dicho, tú eres el pastor de esta ciudad? Si yo voy me van a decir lo mismo, tú eres el pastor de esta ciudad. De Dothan, bueno, ya no era que había uno pues. Y luego se busca unas historias tan rebuscadas para tratar de probar que Dios va a bendecir a la gente. Y lo único que están haciendo es convirtiendo a esas personas en la escalera para alcanzar su objetivo de avaricia, el dinero, como fue el caso de Balaán. Ahora mire el versículo 14 allá en 2 de Pedro. Mire el versículo 14. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. ¿Sabe quiénes son las almas inconstantes? Los inmaduros. Los que no estudian la palabra de Dios. Esos son las almas inconstantes. Dice, tienen el corazón habituado. Es decir, está hablando de un ¿qué? Un estilo de vida. Su corazón está habituado a la codicia y son hijos de maldición. No es que van a ser, son hijos de maldición. Son unos paganos disfrazados de cristianos dentro de la iglesia predicando la palabra de Dios. Pero Cristo dice, son hijos de maldición. Tienen el infierno asegurado. Versículo 15. Han dejado el camino recto. ¿Cuál es el camino recto? El camino de Cristo. Se han extraviado siguiendo el camino de ¿quién? Otra vez de Balaán. ¿Cuál era el camino de Balaán? La avaricia, el amor al dinero. El cual, mire lo que dice, amó el premio de la maldad. Pedro lo que está diciendo aquí es que Balaán se enamoró de lo que iba a recibir a causa de que el pueblo de Israel fuera maldecido. A causa de que el pueblo de Israel pecara. Ahora usted me dirá si era un profeta de Dios. Amaba al mundo, amaba el dinero por encima de Dios. Sigue diciendo, y fue reprendido por su iniquidad. A él lo mataron luego, a Balaán, el pueblo. Fue reprendido por su iniquidad. Hermano, y los mercaderes del evangelio, hoy, esos que aman el dinero, esos que su énfasis es el dinero, ellos no quedarán sin castigo. Eso está en manos de Dios. Dios se encargará de ellos cuando, yo no lo sé, ni me interesa cuándo lo va a hacer. Pero de que van a quedarse, que no quedan sin castigo, no van a quedar sin castigo ni aquí ni en la eternidad. De eso se encarga Dios. Pues una muda bestia de carga, volviendo al evento, hablando con voz de hombre, refrenó la locura, la insensatez, la rebeldía del profeta. Balaán, en su amor al dinero, actuó de una manera irracional. Por eso Dios usó un animal que no hablaba para volverlo a traer a razón. A veces uno está como loco tratando de hacer que esos mercaderes de la fe reaccionen. No van a reaccionar si son como Balaán. Necesita que un burro les hable, un asno, una piedra les hable, a ver si reaccionan. Hoy parece que hay más amor a al dinero, a las cosas materiales, que las almas. Hoy parece que el enfoque es que los creyentes se conviertan en unas máquinas reproductoras de dinero para que las traigan a los altares y las ofrezcan. En lugar de que el creyente sea un hombre y una mujer que vive en rectitud y que vive en santidad.
Hoy parece que el creyente que más dinero da es el creyente que se le puede pasar cualquier tipo de pecado por encima, porque si le decimos algo se va y se lleva con él el dinero. No vemos almas necesitadas, sedientas de la palabra de Dios, sino que vemos almas productoras de dinero para el mercader del evangelio. Caminan el camino de Balaán. Y esa es la razón por la cual, hermano, perdóneme, quizás no suene correcto lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Esa es la razón por la cual hoy se han inventado una cantidad de ofrendas que no existen, unos pactos que no existen, unas primicias que no existen, unos diezmos que no existen, unas siembras que no existen, y una cantidad de cosas que no encuentran sustento en la Escritura. Simplemente por amor al dinero, porque actúan de una forma irracional como actuó el señor Balaán. Caminan por el camino de Balaán, haciendo hasta lo imposible para maldecir a este pueblo y sacar provecho. Yo no sé, yo a veces escucho esas cosas y yo me digo, me da como la impresión de que se la pasan toda la semana tratando de inventar historias extrañas para llegar un domingo y en 30 minutos sacarle a la gente todo lo que más puedan. Hermano, Dios nos libre de caminar en el camino de Balaán. Y aún a los que enseñan a los niños en la escuela dominical, en esta congregación, a los jóvenes, a las damas, a los caballeros, aún el que se para en este púlpito, aquí lo importante no es el dinero, aquí lo importante es que las almas lleguen a los pies de Jesucristo, que las almas se arrepientan, que las almas crezcan espiritualmente. El dinero queda en segundo plano o en tercer plano. Dios proveerá. Y si no provee, pues que no provea, ¿qué más podemos hacer? Pero no podemos negociar el evangelio, porque daremos cuentas. ¿Qué podemos concluir entonces? Que Balaán claramente era un profeta falso, que en algún momento habló la verdad de Dios. Balaán dijo muchas palabras verdaderas, profetizó aún hasta del Mesías. Hermanos, los falsos maestros pueden hablar verdades bíblicas de Dios. Balaán no entendía ni recibió la verdad que proclamaba. Los falsos maestros hacen lo mismo, los falsos cristianos hacen lo mismo. Están siendo arrastrados por la codicia, por los placeres del mundo y no entienden ni reciben la verdad que proclaman. Las verdades de Cristo no son negociables. No hay precio que se pueda pagar para comprometer el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Así que como iglesia debemos cuidar nuestra doctrina, cuidar nuestra práctica de esa doctrina, cuidar nuestra conducta. Que no se diga lo que se dijo de la iglesia de Pérgamo: tengo unas pocas cosas contra ti. Y una de ellas es que dentro de ustedes hay alguien que tiene la doctrina o la enseñanza o el estilo de vida de Balaán y ustedes no han dicho nada. Si alguien en esta congregación vive o practica la doctrina de Balaán, vive o practica el camino de Caín, diciendo que se puede ser cristiano, mezclándose con el mundo, que voy a las fiestas del mundo y estoy allá, y es que lo que pasa es que esto y lo otro, y para aquí y para allá, y hago el desorden y para aquí y para allá. Déjame decirte, no se puede, tienes dos opciones. O Dios te concede arrepentimiento, o Dios te saca. Pero no puedes vivir, no puedes ser parte de esta congregación mientras caminas el camino de Caín, mientras practicas y enseñas a otros la doctrina de Balaán. No puedes. Esos apóstatas no pueden pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Y confiamos en Dios, que Dios en su momento o los llevará a arrepentimiento y fe, o simplemente los llevará al mundo que ellos tanto aman.
Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Invito a que se ponga sobre sus pies. Para que tu palabra haya encontrado lugar. Señor, que tu palabra haya derribado esos argumentos en la mente y el corazón. Señor, y si hay alguien en este lugar que no ha llegado a ti en fe y en arrepentimiento, oramos. Para que tú traigas arrepentimiento a su vida. Y pueda confesarte no solo con labios, sino con tu vida, que eres el Señor de su vida, su Salvador. Oramos, Señor, si hay alguien que está caminando en la doctrina de Balaán, mezclándose con el mundo, participando de lo que el mundo ofrece y sus deleites y también queriendo participar de los tuyos. Yo oro para que tu Espíritu Santo lo haya convencido de pecado y hoy pueda ponerse a cuentas contigo. Señor, y oramos para que cada día esta advertencia de Judas la podamos tomar muy en serio. Porque no fueron dejados ni fueron escogidos estos ejemplos al azar, sino con un propósito claro y específico. Gracias por tu palabra. Señor, que podamos practicarla al salir de este lugar. Si tú estás sin Cristo, joven, niño, déjame decirte que Dios es tu adversario y la ira de Dios está sobre tu vida. Y que la única forma para que la ira de Dios ya no esté sobre tu vida es que tú reconozcas al único que pudo vivir una vida perfecta, que murió en santidad por causa de tu pecado. Ese es Cristo. Tienes que venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Tienes que creer en su obra. Y creer o venir a Cristo en fe y en arrepentimiento significa, estimado amigo, joven, niño, adulto, es que dejas tu vida de pecado y empiezas a vivir de acuerdo a lo que Cristo dice en su palabra. Dejas de amar al mundo por amar a Cristo y su palabra. Padre, da fe y arrepentimiento al que lo necesita esta mañana. En el nombre de Jesús.